Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy la doctora Flor Beltrán, médico gastroenterólogo del Hospital de Policía. El día de hoy tenemos la teoría programada acerca del tema de diarrea aguda en el adulto. Entonces vamos a ir discutiendo poco a poco desde la parte de definición, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Cuando nosotros hablamos de diarrea aguda, de acuerdo a la definición dada por la Organización Mundial de la Salud, entendemos por diarrea aguda aquellos episodios en los cuales se evidencia aumento de la frecuencia o cambio de la consistencia de la deposición hasta por un promedio de 14 días. Tenemos que diferenciar de que la definición de diarrea aguda, la diarrea en general, puede ser de acuerdo al tiempo del que se presenta, como diarrea aguda, subaguda y diarrea crónica. En el caso del día de hoy, del tema que estamos tocando, diarrea aguda se considera como diarrea al aumento de la frecuencia y cambios de consistencia de las deposiciones por un periodo no mayor de 14 días, pero a la vez también hay una definición que no es muy práctica, pero sí está también catalogada dentro de las guías de manejo, como que la diarrea está considerada como un peso de las deposiciones no formadas con un peso mayor de 250 gramos en 24 horas. En líneas generales, esto se puede resumir indicando que para definición de diarrea tiene que haber un aumento del contenido, del flujo de las deposiciones por día y o un aumento de la frecuencia, indicando deposiciones de más de 3 veces por día. Cualquiera de esas definiciones son válidas para poder determinar esta patología. Desde el punto de vista del mecanismo de producción, se puede clasificar por 3 tipos. Una diarrea osmótica, la diarrea secretora y la diarrea inflamatoria. Esto se va a diferenciar más que nada por la parte fisiopatológica de cómo agrede la mucosa intestinal el agente agresor, ocasionando, en el caso de la diarrea osmótica, principalmente ocasionada por sustancias como la lactulosa, el sorbitol, la lactosa, o en aquellos pacientes que son intolerantes a la lactosa. Entonces, en el caso de la diarrea secretora, vamos a evidenciar de que se va a presentar de que estas diarreas son secundarias a la presencia de toxinas enterotoxénicas, que van a disminuir la absorción o van a aumentar la secreción. Un ejemplo muy frecuente de esto es el cólera. Y en el caso de las inflamatorias, vamos a encontrar, si hablamos de inflamatoria, es que este agente agresor, esta bacteria, este germen, ya agrede la mucosa, produciendo inflamación, en algunos casos ulceración y hasta isquemia, como por ejemplo por aquellas diarreas ocasionadas por Shigella. O en aquellos casos que también puede presentarse como una diarrea aguda por otras patologías no infecciosas, en aquellas patologías no infecciosas, por favor, alguien está interviniendo con la presentación. Como en el caso de las enfermedades inflamatorias intestinales, hablamos de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, o en el caso de las colitis isquémicas. Entonces, para entender un poco más la parte fisiopatológica, nosotros hemos dicho de que tenemos 3 tipos de mecanismos de acción de la diarrea. Uno que es ocasionado por agentes por una diarrea toxigénica, que principalmente es dada por agentes, por enterotoxinas secretoras. Estas principalmente van a actuar a nivel de intestino proximal. Y eso es lo que va a conllevar a que al momento de producir daño a nivel de esa zona, producir una proliferación bacteriana, y esa proliferación bacteriana va a llevar a jalar sodio y agua.
al aumento de sodio y agua es lo que va a aumentar el volumen de las deposiciones, que es lo característico de estas diarreas enterotoxigénicas. Son las diarreas que llevan a cuadros de dolor abdominal con diarreas de bajo volumen y llevan a una deshidratación marcada en el paciente. A diferencia de aquellos que dañan la mucosa produciendo ya un tipo de diarrea inflamatoria, como por ejemplo las giardias o los rotavirus, donde su principal punto de acción es la región ileocólica, que es a nivel de ilio distal o ciego. Entonces, ellos, más que producir diarreas de volumen, lo que van a conducir es a problemas de mala absorción. Y eso es lo que, por un daño directo, por una agresión directa a nivel de la mucosa. Y eso es lo que va a llevar a episodios de diarrea, que la característica es que son diarreas, aumento de las deposiciones de volumen o consistencia pastosa o muy líquida, pero que no excede el volumen que puede llevar a una inestabilidad hemodinámica o deshidratación en el paciente. Y los otros tipos de diarrea que pueden ser ocasionadas mixtas o también incluso en algunos casos que se define como diarreas del viajero, que puede ser por Campylobacter, ocasiona también cuadros de diarrea, pero de menor cuantía, que pueden o no estar asociadas a dolor abdominal y que a la vez también pueden condicionar fiebre, al igual que en el caso de las diarreas que son inflamatorias. Una de las características clínicas que también ustedes pueden detectar en estos tipos de diarreas, las enterotoxigénicas son de volumen, las que son inflamatorias, por lo mismo que condicionan inflamación, producen más dolor, producen pujo, producen tenesmo, y la característica es que estas diarreas inflamatorias, por lo mismo que hacen daño de la mucosa, también conllevan a la formación de moco y de sangrado en las deposiciones. Entonces, son características clínicas que nosotros podemos ver al momento o podemos detectar al hacer la anamnesis del paciente y podemos identificar a la evaluación clínica o a un examen rápido de las heces como una reacción inflamatoria. Como hemos visto, todos estos agentes pueden ocasionar no solamente una toxicidad, sino por hipersecreción o por invasión propia de la mucosa intestinal, y van a variar algunos de ellos. Algunos de estos gérmenes pueden atacar tanto el intestino delgado o la región ileocólica y producir un mismo germen diferentes manifestaciones clínicas. En algunas veces puede comportarse como enterotoxigénica, en otros casos también puede comportarse como invasiva, pero sí hay ciertos patógenos que son característicos de las diarreas, por ejemplo, las toxigénicas, que son las que jalan mucha agua, como el vibrio cólera, que es muy característico, que son diarreas de gran volumen, que muchas veces los pacientes llegan ya en shock hipovolémico por la gran pérdida de líquidos que se presenta. Entendiendo la etiología de las diarreas, podemos evidenciar de que las causas o la etiología de la diarrea son múltiples, principalmente infecciosas, ya sean bacterianas, virales, parasitarias. El tema es que nosotros tenemos que, de acuerdo al cuadro clínico que el paciente presenta, tenemos que definir, este tipo de diarrea es una diarrea probablemente toxigénica, es una diarrea inflamatoria, o es una diarrea del viajero, que es una diarrea de muy baja cuantía y que prácticamente se autolimita rápido, sin necesidad de tratamiento. Y eso lo va a dar las características clínicas. Hay dolor, no hay dolor, hay diarrea de gran volumen, hay pujo, hay tenesmo, hay diarreas con moco, con sangre. Entonces, de acuerdo a esas características, nosotros podemos deducir si es que realmente esto es por un germen, ya sea bacteria, viral, parasitario. Pero también tenemos causas no infecciosas de diarrea aguda, que pueden estar relacionados a fármacos. Pacientes, por ejemplo, que han estado tomando lactulosa, que de por sí es un medicamento que puede condicionar mayor jalada de agua a nivel intestinal y eso conllevar a un tipo de diarrea osmótica. Pacientes que han estado tomando un tipo de aditivo alimentario o algún suplemento alimentario adicional que haya podido contener, por ejemplo, lactosa y el paciente era intolerante a la lactosa y no lo sabía.
o aquellos pacientes también que tienen una enfermedad inflamatoria, como hemos mencionado, pacientes que están en grados de sepsis, infección generalizada, las mismas enfermedades pélvicas inflamatorias intestinales en el caso de las mujeres, son otros causantes de diarrea que no necesariamente van a ser infecciosas, pero que tenemos que sospecharlas o ponernos dentro de nuestra presunción diagnóstica de acuerdo a los antecedentes o a la anamnesis que nosotros podamos detectar al momento de la evaluación del paciente. Como les mencionaba, hay múltiples formas de cómo clasificar la diarrea de acuerdo a su forma de presentación, al tiempo que se presenta, a su etopatogenia, pero la principal idea que ustedes tienen que fijar es el tiempo. Diarrea que dura menos de 14 días se considera una diarrea aguda. Diarrea que dura más de 14 días a 28 días, diarrea intermitente. Diarrea más de 28 días también lo pueden considerar como diarrea crónica. Esa es una clasificación. Como hay otras también definiciones donde también se menciona diarreas mayor de 14 días, diarrea crónica. Sin embargo, en parámetros generales, la definición de diarrea aguda hasta 14 días. Diarrea crónica pasado los 14 días. ¿Y por qué es importante diferenciar el tiempo? Porque la etiología varía. Es muy difícil que una diarrea infecciosa pueda durarme más de 14 días. Normalmente yo ya tengo que evaluar otras posibilidades diagnósticas de aquellas no infecciosas que me puedan llevar a una diarrea considerada ya crónica. También es importante ver qué tipo de diarrea es, las características de la diarrea, porque si tiene moco y tiene sangre, yo ya tengo que definirla como una diarrea disentérica. Entonces, es importante preguntar al paciente cuáles han sido las características, cuál ha sido la frecuencia, cuál es la consistencia, tenía moco, tenía sangre, había dolor al momento de defecar, defecaba y tenía la sensación de que quería seguir defecando. Eso es el tenesmo. Al momento de defecar tenía que pujar para defecar. Eso es el pujo. Entonces son características clínicas que nosotros nos hacen pensar qué tipo de proceso infeccioso es para saber cómo vamos a dirigir nuestro manejo. Entonces, considerando que esos tipos de diarreas, normalmente las diarreas, y eso pueden haberlo ustedes vistos incluso hasta en sus propias familias, las diarreas suelen autolimitarse y los pacientes suelen muchas veces automedicarse o con dietas o con medidas caseras dejar que el episodio pase, que normalmente cuando son diarreas del viajero, en aquellos que tienen antecedentes de haber viajado a algún lugar endémico, o una diarrea inflamatoria en aquellos que hayan comido algo distinto o que hayan comido algo que haya estado contaminado, porque hay que tener en cuenta que las infecciones y que puedan condicionar estos episodios de diarrea son netamente por una transmisión fecal oral. Entonces, ha habido una mala manipulación de alimentos, ha habido un mal transporte de alimentos, ha habido una mala higiene de manos, entonces tenemos que evaluar todo eso en el paciente. Si son pacientes que suelen a comer en calle, no en casa, comen en ambulantes, entonces todo ese proceso, toda esa investigación epidemiológica es lo que a nosotros nos va a hacer presumir cuál ha sido la etiología de la diarrea. Pero cuando nosotros, aquellos pacientes que realmente llegan a una evaluación por un médico o llegan a una emergencia a atenderse por la diarrea, es principalmente porque ya está presentando alguna manifestación clínica adicional o ya la diarrea está durando más de lo usual, de lo que cualquier paciente espera a que se autolimite. Pasa que esperan a veces un día, 2 días, a veces cometen el error, se toman un antidiarreico o van a la farmacia y se compran cualquier medicamento. Y esperan, y pasa, muchas veces pasa, pero no porque el medicamento haya sido efectivo, porque ningún medicamento, ningún antibiótico va a hacer su efecto con una sola dosis. Sino es que muchas veces han sido solamente un proceso inflamatorio ante un germen que ha hecho una transgresión alimentaria y eso es lo que ha producido el episodio de diarrea y normalmente sostienen autolimitarse. Los pacientes que realmente llegan a la emergencia es porque realmente ya tienen alguna manifestación clínica o ya están presentando signos de deshidratación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que evaluar en estos casos es la severidad de la enfermedad, es la magnitud o la necesidad de hidratar a estos pacientes, porque al paciente no lo va a llevar a la emergencia las diarreas.
Lo que le lleva es la deshidratación, el hecho de tener dolor de cabeza, de tener cefalea, boca seca, el hundimiento de los ojos, tener la piel seca, ver la turgencia de la piel. Entonces, la persistencia de dolor abdominal, si está asociado a una fiebre o no, o la persistencia de la fiebre. Entonces, en esos casos es cuando el paciente acude a la emergencia. Entonces, es lo primero que nosotros tenemos que evaluar, la severidad de la enfermedad. Y de acuerdo a la anamnesis y a la historia que se está presentando, identificar las causas probables en las que podemos nosotros sospechar que es el agente etiológico para ante eso nosotros atacar con el tratamiento. Lo primero que hay que evaluar en estos casos de diarrea, como les mencionaba, es cómo está el paciente. Ectoscópicamente, siempre toda la historia aparece, toda la historia empieza la evaluación física por la ectoscopía. ¿Qué signos nosotros podemos evidenciar fácilmente y que nos pueden hacer pensar que el paciente está deshidratado? El hundimiento de los ojos, la sequedad de mucosas, la boca seca, la turgencia de la piel. Entonces, ver la temperatura, el peso corporal, ver cuánto está su frecuencia cardíaca para ver si tiene algún signo de descompensación y hacer toda la evaluación propia de la historia clínica, sacar los antecedentes, las características de las deposiciones para que nos pueda direccionar al manejo. Una vez que nosotros hemos entrevistado rápidamente al paciente, hemos detectado el factor de riesgo, hemos detectado los signos clínicos del paciente, tenemos que diferenciar en dos grandes grupos a nuestro paciente. ¿Este paciente está hidratado o no está hidratado? ¿Tolera la vía oral o no tolera la vía oral? Porque el manejo netamente de una deshidratación es hidratarlo por la vía que se me sea más útil. Y la hidratación se va a dar por vía oral, si tolera, con los sueros de rehidratación oral, o por vía endovenosa si es que no tolera la vía oral y tenemos que hidratar y mantener la hidratación endovenosa hasta que me tolere. Entonces, es lo básico. El paciente no se va a morir de dolor abdominal, no se va a morir de fiebre, no se va a morir de diarrea, se va a morir de deshidratación. Entonces, ese paciente, la medida de ataque inicial es saber si me puede tolerar la vía oral o no, para saber cuál va a ser mi vía de hidratación pronta que le tengo que dar en esos pacientes. Y para saber si ese paciente está respondiendo a la hidratación, tengo que volver a evaluarlo ectoscópicamente, ver el hundimiento de los ojos, la mucosa cómo está, si es que tiene mucha sed o no, cómo está el pulso, la turgencia de la piel, y de acuerdo a eso yo voy viendo si es que va mejorando su fase de deshidratación para poder iniciar la tolerancia oral y ser manejado de forma ambulatoria. Es importante también identificar algunos síntomas principales para más o menos direccionarlos, como les decía, en la etiología de la diarrea. Muchas veces, cuando hay fiebre, está asociado o a un germen común o a patógenos invasivos, principalmente en los pacientes pediátricos. Son los que normalmente inician con fiebre y después inician con la diarrea, y ellos es una causa más infecciosa viral. En el caso de los adultos, la fiebre suele presentarse simultáneo o casi después del inicio de los síntomas. No es frecuente que preceda a la diarrea. Hay que ver también si es que tiene deposiciones sanguinolentas. Entonces, como les decía, cuando vemos deposiciones sanguinolentas, entonces lo primero que pensamos es, entonces puede ser un patógeno invasivo, porque ya me está produciendo proceso inflamatorio, porque me está dañando la mucosa. Al dañarme la mucosa es por eso que se bota mucosangre. Entonces, yo ya voy enfocando mis probables etiologías bacterianas o infecciosas en ese paciente para poder enfocar el esquema de tratamiento. Entonces, cuando veo unas deposiciones sanguinolentas, ahí yo lo que solicito es una reacción inflamatoria en esas para confirmar si es que hay actividad inflamatoria e iniciar tratamiento, porque asumo de que ya es un proceso bacteriano sin necesidad de identificación del germen en sí, salvo que se haga un coprocultivo. Y en aquellos pacientes que presentan vómitos, es frecuente que es asociado a procesos virales. En otros casos, a procesos de toxinas bacterianas, principalmente la Staphylococcus aureus, o también frecuente en aquellas que son muy enterotoxigénicas, como en el cólera.
Entonces, de acuerdo al cuadro clínico, también yo puedo presumir cuál es el tipo de agente etiopatogénico que me está condicionando la diarrea para poder enfocar un poco mi manejo. En este cuadro resumen, que ustedes después con calma lo van a poder revisar, van a ver, de acuerdo al agente patógeno, las características clínicas más predominantes en ellos, para que ustedes puedan hacerse una idea etiológica al momento que evalúen un paciente de acuerdo a los síntomas que presenta. Si tengo mucho dolor abdominal y tengo fiebre, puede ser Shigella, Salmonella, Campylobacter. Si tengo poco o nada de dolor abdominal, pero de repente las náuseas y los vómitos son un poco más frecuentes que ello, entonces más pienso en Ciclospora. Y así, cada uno voy evaluando de acuerdo al cuadro clínico que se presenta y si tiene reacción inflamatoria positiva o no. No todos los agentes patológicos me ocasionan reacción inflamatoria positiva, pero en aquellos que detecto yo asumo que hay un agente toxigénico, que hay un agente, inflamatorio, y tengo que dar tratamiento antibiótico. Esto se los indico porque, primero, no es una regla absoluta que a todo paciente que tiene un cuadro de diarrea aguda se le tenga que hacer la detección etiológica por medio de un coprocultivo. Basta con el cuadro clínico, basta con el examen físico, basta muchas veces hasta con una reacción inflamatoria para yo definir, esto es bacteriano, esto es infeccioso, doy tratamiento. Pero también hay que entender que no todas las diarreas infecciosas requieren tratamiento antibiótico, porque hay muchos procesos que se autolimitan o son muchos procesos virales que no van a requerir. Entonces va a depender del factor patógeno y del cuadro clínico para hacerme una idea de qué tipo de diarrea es, de la agresividad que tiene, para yo definir si ese paciente, primero, lo manejo hospitalizado o no, y segundo, si va a recibir tratamiento antibiótico o no. Cuando nosotros les mencionaba, tenemos un paciente que llega a la emergencia o llega a la consulta es porque normalmente ya los síntomas son muy persistentes o son diarreas de gran volumen y ya tiene signos de deshidratación. Entonces, tenemos que evaluar si realmente es una diarrea que está llevándose a un estado de severidad. Ahí tenemos que buscar signos de hipovolemia, sensación de desvanecimiento, cefalea, sudoración fría o diaforesis, ver si es que hay un sangrado masivo, hematoquesia, hay algunos cuadros de hemorragia digestiva que pueden debutar como si fuera aparentemente una diarrea inicial, inician con deposiciones líquidas con moco con sangre y no pasan ni 48 horas y manifiestan una hematoquesia, pero eso principalmente es por causas no infecciosas, más asociado o a episodios de colitis isquémica, a enfermedades diverticulares o a enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, por eso es importante también ver toda la historia y los antecedentes del paciente para direccionar el diagnóstico. Cuando nosotros consideramos que puede ser una diarrea de alta severidad, pacientes con fiebres persistentes que no llegan a controlar temperaturas menores de 38, cuando ya hacen más de 6 cámaras de deposiciones por día, que sí pueden llevar rápidamente a deshidratación, cuando duran por más de 48 horas y no hay mejoría, cuando el dolor abdominal es persistente, en una escala del 0 al 10, el paciente manifiesta un dolor severo de 9 a 10, y en aquellos pacientes adultos mayores o con alguna enfermedad que pueda, predisponente, que pueda llevar a la inestabilidad o a la descompensación, como la diabetes, el VIH, los pacientes renales, cirróticos o hepatópatas, o en aquellos pacientes que tienen alguna cardiopatía, son pacientes que fácilmente se pueden descompensar. Entonces son en los que más tenemos que tener cuidado con respecto al manejo y a la hidratación y la reposición de volumen para que no vaya a entrar en shock. Nosotros evaluamos al paciente, al estado, la historia clínica, la anamnesis, hacemos el examen físico, hacemos la presunción diagnóstica y ahora nos toca hacer el plan de trabajo. De acuerdo al agente etiopatogénico que nosotros sospechemos, de acuerdo al cuadro clínico que manifiesta y a la historia clínica, nosotros vamos a indicar los exámenes auxiliares.
En un cuadro de diarrea aguda, no voy a pedir todos los exámenes auxiliares. Lo voy a pedir siempre y cuando el paciente no mejore o no responda al tratamiento, 1. Y 2, cuando estos pacientes tengo la sospecha de que es por un germen no común y que requiera tratamiento antibiótico. Entonces, en esos pacientes básicos se tiene que solicitar una determinación de leucocitos seneses y también es importante solicitar en los pacientes adultos mayores un hemograma y electrolitos para ver que no lo ha llevado a episodio de deshidratación. Si yo tengo sospecha que fuera un estado parasitario, pedir un examen parasitológico, una reacción inflamatoria en heces. Si es que tengo la sospecha de que sea un germen no común, pido un cultivo en heces, pero no es lo frecuente. Y los otros exámenes son complementarios, pero que muchas veces no necesitan realizarse porque fácilmente con un manejo inicial se puede, con un examen clínico y con un manejo inicial los pacientes suelen resolver el problema. Son raros los pacientes que llegan a un procedimiento endoscópico para estudio de diarrea aguda. Principalmente eso se hace cuando estos pacientes empiezan como si fuera un cuadro clínico de diarrea aguda, pero después se manifiesta como una hemorragia digestiva, como en el caso de hematoquesia. Entonces, ahí sí tenemos que ingresar, porque a pesar de que sea una diarrea aguda, puede ser el inicio de una manifestación de alguna patología crónica, como una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad diverticular, que está empezando con este episodio. Y ahí viene el diagnóstico diferencial. Cuando ya nosotros intervenimos y empezamos a hacer estudios endoscópicos, no llegamos a hacer un examen endoscópico para diagnosticar una diarrea aguda. Nosotros estamos indicando esto para complementar el estudio buscando otra causa de enfermedad inflamatoria intestinal. Otra causa de diarrea que no sea infecciosa, como en el caso de enfermedad inflamatoria intestinal, colitis microscópica, colitis colágena, diverticulitis, las causas que le hemos mencionado, y podemos evidenciar un daño completo de la mucosa que varía de acuerdo a la causa, como enfermedad inflamatoria, colitis isquémica o colitis infecciosa en el caso de los pacientes inmunosuprimidos como VIH. Entonces, los estudios endoscópicos complementarios en estos pacientes es para estudiar otra causa de diarrea que no sea infecciosa, a pesar de que haya sido una diarrea aguda. Dentro del tratamiento, como les mencionaba, la mayoría de los casos se autolimitan. Entonces, muchas veces ni siquiera reciben un tratamiento inicial, más que los manejos en casa de una dieta, quitar lácteos, quitar fibra, no comer verduras crudas, hasta que se autolimite. Pero cuando ya el paciente siente que esto es constante y persiste en el tiempo o tiene algún signo clínico que ya está alterando su día a día, ya se inicia la rehidratación oral. Lo que normalmente ahora están haciendo, ya no se usan tanto las sales de rehidratación oral, porque eso se implementó mucho en la época del cólera, los pacientes se morían por deshidratación y si alguno tenía la oportunidad de tomarlos, esos sobres de suero de hidratación es bien intolerable, pero cuando el paciente está completamente deshidratado, eso lo toman como agua y realmente tiene la cantidad y porcentaje de electrolitos necesarios como para poder reponer las sales que ha perdido, principalmente en aquellas diarreas que son de demasiado volumen. Pero la mayoría de veces cuando el paciente tolera la vía oral, la reposición de líquidos es por vía oral y se les indica cualquier tipo de suplemento de rehidratación, ahorita hay muchos en el mercado, o simplemente las panetelas de casa o agua para tratar de suplir el volumen que se va perdiendo. En el caso de aquellos pacientes que ya llegan a la emergencia y requieren hidratación de acuerdo al tipo de hidratación, vamos a ver cómo se va a hidratar. Pero adicionalmente, en aquellos casos leves en los que se indique para el domicilio hidratación, también darle las medidas higiénico-dietéticas, como les he mencionado, para disminuir y controlar los síntomas hasta que se autolimite el cuadro por sí solo. Dentro del esquema de tratamiento están definidos, se utilizan varios, dentro de uno de ellos son los inhibidores de la encefalina intestinal. El más conocido de estos es el racecatrotilo. El racecatrotilo es un medicamento que se transforma en un medicamento activo a nivel intestinal llamado tiorfano, cuyo efecto principalmente es inhibir la encefalinasa
para prolongar el efecto de las encefalinas endógenas y como consecuencia reducir la secreción de agua y electrolitos. Por lo tanto, este tipo de medicamentos se va a usar en el tipo de diarrea enterotoxigénica, porque hemos visto que en la diarrea enterotoxigénica se produce diarreas de gran volumen. Yo no voy a utilizar este tipo de medicamentos para cortar una diarrea común o una diarrea viral de bajo flujo. Primero, porque no lo requiere y no va a ser su efecto, no va a servir de nada y es un medicamento muy costoso. Entonces, estos tratamientos se utilizan en aquellos tipos de diarrea enterotoxigénicas de gran volumen que me van a facilitar la disminución de secreción de agua y electrolitos a la luz intestinal. Algo que les he mencionado y que quiero que sí les quede claro y como mensaje es que tengan en cuenta que la diarrea es un mecanismo de defensa del organismo. La diarrea, siempre les explico a mis pacientes que su organismo está buscando expulsar lo que no debió tener en el intestino. Entonces, si yo indico un antidiarreico como la loperamida, estoy cortando ese mecanismo de defensa de su organismo y muchas veces lo que estoy ocasionando es que al momento de que la persona elimina las diarreas, está eliminando la bacteria. Y si yo bloqueo la diarrea, estoy reteniendo la bacteria y produzco mayor translocación bacteriana con posibilidades de proliferación bacteriana y mayor severidad del cuadro. Entonces, en los cuadros de diarrea aguda en las que yo tenga sospecha que sea infecciosa, está contraindicado los antidiarreicos y no deben de ser usados. Hay otros que ya hemos mencionado, como el razacadrotilo, que sí está indicado, pero en diarreas de gran volumen. Pero también hay otros tipos de agentes que son los agentes absorbentes. Dentro de esto vale destacar sales de bismuto, llamados en el mercado como bismutol, bismucal, su salicilato bismuto, que principalmente cuyo mecanismo de acción no está muy claro, pero lo que sí se describe es que puede bajar, por su mismo mecanismo antiinflamatorio, puede bajar el volumen de las deposiciones, disminuyendo el flujo de agua, disminuyendo el flujo de pérdidas de electrolitos, pero más que nada, al bajar el proceso inflamatorio, me permite también empezar a formar las deposiciones. Entonces, mientras que el razacadrotilo es para diarreas enterotoxigénicas de gran volumen, el subsalicilato bismuto, sales de bismuto, son más para las diarreas inflamatorias. Son para las diarreas que no son de tanta frecuencia ni tanto volumen, pero que ya la frecuencia de las deposiciones ya está limitando las actividades del paciente, entonces se le indica este producto para poder empezar a formar las deposiciones, pero sí tienen que educar al paciente e indicar que cuando toman su salicilato de bismuto, primero que va a teñir las deposiciones. Muchos pacientes llegan a la emergencia después de haber iniciado tratamiento creyendo que están sangrando. Llegan indicando de que están haciendo sus deposiciones negras y no es así. Las deposiciones negras es por el metabolito mismo del bismuto, que tiende a teñir las heces y las torna de un color negro verduzco. Entonces, hay que informar al paciente de que al recibir este producto, sus deposiciones, su color va a cambiar. Y también hay que informar que este producto se toma hasta cortar la diarrea. Una vez que mis deposiciones ya se estén formando, lo tengo que suspender porque más bien me puede llevar al estreñimiento, por lo mismo que me permite la compactación de las heces. Por eso no exceder las dosis. Máximo 8 dosis. Normalmente no se llega, normalmente se le indica a los pacientes 15 cc cada 8 horas hasta cortar la diarrea, que normalmente en 2 o 3 días ya las deposiciones se están tornando normales. Y otros productos que también están muy en boga, muy en el mercado, que hay múltiples estudios, es con respecto al uso de los probióticos. Actualmente hay muchos en el mercado, hay probióticos, hay simbióticos, que lo que van a facilitar, que al final son patógenos, son microorganismos vivos no patógenos, que se ingiere para que actúen a nivel intestinal, produciendo una estabilidad de la proliferación bacteriana. Y al favorecer la estabilidad bacteriana a nivel de la luz intestinal, lo que va a conllevar es que disminuya
la acción de este patógeno y por lo tanto también favorezca la disminución de la diarrea. Entonces, haciendo un resumen del esquema de manejo en estos pacientes es hidratación, asegurar mi hidratación, sea por vía oral o vía endovenosa. No dar antidiarreicos. Puedo utilizar algún producto tipo racecatrotilo en diarreas enterotoxigénicas de gran volumen o como el bismuto en aquellas inflamatorias hasta cortar la diarrea y asociar un producto probiótico o simbiótico para poder favorecer o disminuir, mejor dicho, el volumen o el número de proliferación bacteriana y así disminuir también la diarrea, coadyuvar al tratamiento en estos pacientes. Hablar de los esquemas de tratamiento es múltiple. Cada patógeno normalmente nosotros vemos un tipo de tratamiento diferente que se puede manejar. Nos podemos demorar toda una clase hablando solamente de los antibióticos en los casos de diarrea, pero en líneas generales, en estos casos, lo que se tiene que hacer es, si tengo la sospecha que es una diarrea infecciosa, iniciar tratamiento antibiótico de acuerdo al esquema, la sospecha del germen que yo tengo la sospecha que se haya detectado o que puede tener de acuerdo al cuadro clínico. Pero si tengo la sospecha de que es una diarrea no infecciosa o una diarrea infecciosa que se autolimita de acuerdo al cuadro clínico en las horas, simplemente no se inicia tratamiento antibiótico. Todo va a depender del cuadro clínico del paciente. Entonces, cada germen tiene un esquema que muchas veces se repite, ¿no? La mayoría utiliza las quinolonas, que es el ciprofloxacino, el sulfamethoxazol con trimethoprim, se utiliza para Yersinia, ciprofloxacino, casi todos los esquemas, los patógenos son tratados con las quinolonas como ciprofloxacinos, salvo en algunos casos que podemos usar el metronidazol, principalmente en aquellos que tenemos sospechas en colitis pseudomembranosas o en los casos de diarreas también del viajero. Mucho tiene que ver también si son virales, tener en cuenta que no se da tratamiento. Si son parasitarios, dependiendo del tipo de germen, lo podemos usar como metronidazol o en algunos casos también albendazol. Entonces, cuando nosotros enfrentamos un cuadro de diarrea aguda, tenemos que, de acuerdo a la anamnesis y al cuadro clínico del paciente, diferenciar. Esto puede ser una diarrea infecciosa o no infecciosa. Si es una diarrea infecciosa, todo me lo va a determinar el cuadro clínico del paciente. Si es así, evalúo al paciente. Si no tengo a la mano un examen de laboratorio, inicio antibiótico, hidratación, sus medidas higiénico-dietéticas, lavado de manos y a su casa. Pero si es una diarrea que a pesar del manejo no mejora y estoy pensando en una probable causa no infecciosa, empiezo a buscar con estudios endoscópicos. En aquellos pacientes que estoy sospechando que es una diarrea, que no es una diarrea infecciosa, doy tratamiento sintomático y lo vuelvo a evaluar. Si veo que el paciente no resuelve, persiste, hago coprocultivo y amplío el estudio con un estudio endoscópico. Pero si veo que este paciente ha calmado las molestias por las cuales acudió a la emergencia, resuelve los síntomas, el paciente es dado de alta con sus medidas higiénico-dietéticas y hasta que se autolimiten las deposiciones. Si estamos sospechando que es una diarrea no infecciosa desde un inicio, tratar de investigar cuál es la causa probablemente subyacente, de repente ha consumido algún laxante o tiene alguna enfermedad inflamatoria intestinal de fondo que hay que estudiar, hay que dar tratamiento para ello, una enfermedad articular, otras causas que no sean infecciosas, que eso ya pasa al cuadro de otras patologías que pueden determinarse crónicas. Entonces, hasta ahí hemos terminado la parte de definición y manejo. Si tuvieran alguna duda o consulta para poder resolverlas por el chat. Ahora todos estamos con la coyuntura del COVID, que la
pregunta que se da es el manejo de la diarrea causada por COVID-19, ¿cuál es? Se ha demostrado en algunos estudios que ya se vienen presentando, porque ahora todos los estudios son COVID, que hasta un 40% de los pacientes COVID positivos inician el cuadro con un cuadro de episodios de diarrea. Entonces, estos cuadros de diarrea son por componentes netamente inflamatorios, porque estos pacientes hacen lo que nosotros llamamos una tormenta de citoquinas, y estas citoquinas atacan a nivel sistémico, principalmente a nivel de los alveolos, a nivel pulmonar, a nivel hepático, produciendo hipertransaminemia, y a nivel intestinal, produciendo diarrea. Entonces, normalmente son diarreas que no son de gran volumen, por lo mismo que son inflamatorias. Pueden o no ser acompañadas de dolor abdominal, pueden o no ser acompañadas de moco y sangre, pero normalmente suelen autolimitarse por el mismo concepto de que es una infección viral, porque el COVID es una infección viral, no tiene un tratamiento establecido. Así como el COVID no tiene un tratamiento, de la misma forma la diarrea no tiene un tratamiento establecido más que el manejo propio de los síntomas. Tiene fiebre, se maneja la fiebre, tiene dolor abdominal, se maneja el dolor. No se usa en estos casos el bismuto, no se usa en estos casos la secadrotilo. Simplemente se maneja el problema de fondo, que en este caso es el COVID, de acuerdo a los esquemas de tratamiento que se están manejando. Si es un paciente leve, sintomáticos, a la casa. Si es un paciente moderado, se usan los esquemas de hidrocloroquina y acitromicina. Y si es un paciente severo, bueno, es un paciente que ya tiene que ser manejado en UCI con todo el protocolo propio de un paciente UCI. Entonces, el manejo específico no hay, por lo mismo que es una infección viral. Otra pregunta, doctora. Entonces, ¿el tratamiento al comienzo siempre es antibiótico e hidratación? Y depende de la evolución, ¿se verifica si es diarrea infecciosa o no? No, es al revés. Dependiendo del cuadro clínico del paciente, yo voy a tener en mi cabeza, esto es una diarrea infecciosa o no es infecciosa. Pero mi manejo inicial de ataque en un paciente que me viene la emergencia no es ponerle antibiótico, sino es hidratarlo. Estar seguros que ese paciente tenga una vía permeable, que me tolere la vía oral, y si no lo hace, poder habilitar catéter endovenoso para poder empezar la hidratación. Y la hidratación inicialmente es con cristaloides, se le pone cloruro de sodio y adicionalmente se va alternando con destroza porque también está perdiendo electrolitos y muchas veces estos pacientes vienen con náuseas, con vómitos que no están comiendo 2, 3 días, entonces ya se empezaron a deshidratar, entonces se va alternando tanto cloruro con destroza. Pero si tolera la vía oral, son con sueros de rehidratación oral. Hay muchos también en el mercado, Frutiflex. Hay varios en el mercado por el momento, en los cuales en la forma práctica se le indica, toma un vaso del suero por aproximado por cada deposición que has realizado. Entonces, si el paciente en volumen, más o menos un vaso, son 250 mililitros. Si el paciente en el día ya me va haciendo 5 deposiciones, son más o menos 5 vasos, que si no ha tomado, no está reponiendo. Quiere decir que ya perdió más de 1 litro de líquido. Entonces, de forma práctica, nosotros le indicamos, vaya tomando un vaso lento hasta que vaya tolerando y vemos si tolera la vía oral y hidratación vía oral y tenemos la sospecha que es infecciosa, ahí le inicio tratamiento antibiótico. Pero si aún tengo la sospecha, le pido una reacción inflamatoria. Si la reacción inflamatoria sale positivo, le agrego antibiótico. Si la reacción inflamatoria sale negativo, solamente lo manejo con hidratación y sintomáticos. ¿Alguna otra pregunta? El tipo de diarrea no te determina, hay una pregunta que dice, ¿la diarrea de tipo secretoria es necesaria la hidratación o ya no? La respuesta es, el tipo de diarrea, sea enterotoxigénica, sea secretora, inflamatoria, como lo quieran definir, no me determina si lo hidrato o no. Lo que me determina es la característica clínica de la diarrea. Es una diarrea líquida de gran volumen, es una diarrea líquida de poco volumen, es una diarrea que recién empezado, al examen clínico el paciente
ya tiene signos de deshidratación, boca seca, tiene mucha sed, hundimiento de ojos, aumenta la turgencia en la piel. Entonces, esos casos yo veo que el paciente ya está entrando en deshidratación. Entonces, a esos pacientes yo los hidrato. Pero si es un paciente que sucede en la parte privada, recién empezó con las diarreas hoy, por ejemplo. Doctora, vengo a la consulta porque voy haciendo ya 4 deposiciones líquidas al día. ¿Es de gran volumen? No. ¿Tiene dolor abdominal? No. ¿Tiene náuseas, vómitos? No. Entonces, lo único que tengo que hacer es dieta, medidas higiénico-dietéticas y esperar a que el cuadro se autolimite, porque normalmente esos cuadros se autolimitan. Pero si es un paciente que ya va haciendo deposiciones de gran volumen, esos pacientes o que tienen signos de deshidratación son los que tengo que hidratar. O sea, el tipo de diarrea no me determina si hidrato o no. Lo que me determina es el cuadro clínico del paciente. Preguntan, ¿se podría utilizar la loperamida en diarrea infecciosa? Nuevamente insisto y digo no, nunca. Porque tenemos que considerar la diarrea como un mecanismo de defensa ante una noxa, ante un agente externo que está ocasionando un daño. Entonces, si yo corto ese mecanismo de defensa, simplemente voy a seguir reteniendo al patógeno y voy a facilitar la proliferación bacteriana y la severidad de la infección. Entonces, ninguna diarrea que yo sospeche que sea infecciosa se indica un antidiarreico como la loperamida. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, no hay preguntas. Hay una pregunta aquí, dice, ¿en qué caso puedo usar un antidiarreico? En el tipo de diarrea que yo sospeche que no es infecciosa. Un paciente que viene, que de un momento a otro hace deposiciones, por ejemplo, líquidas, que no son de gran volumen, que no ocasionan síntomas, no tiene fiebre, no tiene náuseas, tolera la vía oral, no tiene ninguna otra sintomatología y que es de inicio reciente. En esos pacientes que yo tengo la sospecha que no es infecciosa, yo le puedo iniciar un antidiarreico. Hay muchos pacientes que presentan también cuadros pequeños de diarrea cuando tienen alguna patología persistente, por ejemplo, un síndrome de intestino irritable. Son pacientes que también tienen episodios de diarrea, que si uno no les hace una buena historia clínica, uno asume que es una diarrea aguda, pero no, es una diarrea crónica, porque esos pacientes que tienen intestino irritable de tipo diarrea, cada cierto tiempo van a estar haciendo deposiciones líquidas, hacen 4 o 5 veces por día y al día siguiente se normaliza. Entonces, mucho me tengo que basar para decidir qué tipo de manejo dar en la historia clínica. La historia clínica, el examen físico, es lo que me va a determinar la sospecha o no de que es una diarrea infecciosa o no. Acá hay una pregunta, dice, en el SHU, ¿por qué se suspende el antibiótico? No entiendo la pregunta del SHU. Eso es por una reacción netamente de liberación de sustancias proinflamatorias. Acuérdense que en un síndrome urémico hemolítico hay una activación de cadenas proinflamatorias. Y eso es lo que condiciona episodios de diarrea, pero como parte del cuadro. No es frecuente. No es frecuente. ¿Alguna otra pregunta? Listo, creo que hasta ahí hemos quedado con la teoría del día de hoy. Espero que hayan podido evaluar de forma práctica el manejo de esta patología que en realidad es el pan de día a día. Es lo que más van a ver en la consulta, sea como médico general o médico especialista. Y hay que tener los conceptos bien claros para poder manejar estos casos. Nos vemos en la siguiente tarde. Muchas gracias, doctora Flor de María Beltrán. Excelente su exposición.